Que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Allá hay un mensaje, allá hay una palabra. Agradezco al grupo, los diferentes grupos, el del GEN, el de la escuela bíblica los días sábados, el trabajo que están realizando también las mujeres, y los días miércoles también otro trabajo de mujeres, no solamente mujeres que están yendo, pero pueden sumarse varones para el día miércoles a partir de las 16:30 horas en el hogar de anciano, que hace tan bien y tan bueno el poder sembrar y predicar justamente la palabra de Dios. Y los días martes nos reunimos nosotros los varones para poder compartir una palabra, poder charlar, poder desglosarla a la palabra de Dios, y cada uno le va colocando su impronta, su forma, su manera, lo que entiende y lo que va comprendiendo. Luego después Dios va acentuando, manifestando y dando gracias por su gran amor y su gran misericordia. Nos hace bien el poder estar juntos. Quisiera en esta mañana compartir una palabra que puede abrir un panorama indudablemente para nuestras vidas, para nuestros corazones. A veces cuando uno comienza la obra de Dios o empieza a asistir a la iglesia, tiene muchos conceptos o preconceptos de las cosas de Dios, y luego después, aún mucho más cuando va desarrollando y cuando entra ya en el plano, digamos, del servicio, también surgen muchas incertidumbres, muchas preguntas, ¿no? Y uno siempre quiere estar y dar una puntuación de 10. Aquí voy a hacer un repaso en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice las Escrituras de la siguiente manera. Libro de Marcos, capítulo 3, verso 7 en adelante, dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Leo nuevamente: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, honramos, Señor, tu presencia, te adoramos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Dios, que tu gracia, el viento de tu espíritu, de tu poder, de tu gran amor, se manifieste, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Derrama, Dios, tu gracia, tu bendición, que tú derrames espíritu de sabiduría, que podamos comprender, que podamos entender y a su vez podamos aplicarla, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu gran amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a Dios en esta mañana. Quiero también, a su vez, me estaba justo recordando, y a su vez, yo cuando usted está orando por la palabra, o en este caso, orando por la palabra, siempre viene a la mente nuestra hermana
Isabel viajó acompañando a su hermano a Buenos Aires. Está pasando por un problema, y muchos también, hay hermanos que también están viviendo o están atravesando un momento difícil. ¿Sí? Un momento difícil es parte, digamos, de la vida. El domingo pasado hablaba acerca de eso, que no somos inmunes a las dificultades, a las adversidades, a los problemas. La diferencia es que Dios está con nosotros. La diferencia es de que Dios está con nosotros. La diferencia es que usted tiene a Dios adentro de usted. Y usted tiene que permitirle que Él pueda fluir y que pueda crecer. La Biblia dice que Jesús crecía, se iba desarrollando, iba abriendo espacio, iba preparando y agrandando su vasija. Y eso es bueno, es importante que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios y la palabra que germina dentro de nuestras vidas nos provoque a nosotros un crecimiento y un despertar espiritual. Jesús comienza su ministerio y comenzó solo. Y Él se va justamente a un lugar que dice aquí, más Jesús se retiró y se fue con sus discípulos. Se había juntado a sus discípulos en esa oportunidad. Y dice que venían gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Tiro, de Sidón. ¿Por qué? Porque hacía grandes cosas. Dice la Biblia que Él hacía grandes cosas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, quiero que se quede con esto en su mente, dice que Él hacía grandes cosas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, ahí hay una palabra también que es importante, que la podamos sumar en esta mañana, para poder dejar una plataforma y poder así, a su vez, desarrollar la palabra de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Dice que era un hombre poderoso en las Escrituras, elocuente en sus relatos, en sus explicaciones, en el transmitir las Escrituras, transmitir la palabra, elocuente, poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en sinagogas. Dice que este hombre era elocuente, era poderoso. Lo único que él conocía algo que es importante, conocía el bautismo de Juan. Yo puedo ser un gran expositor, dice que él era muy fervoroso. Y muchas veces nosotros somos muy fervorosos, que decimos y a su nombre y a su pueblo. Podemos nosotros ser fervorosos, nosotros podemos ser muy elocuentes, pero no hacemos nada. No hacemos nada. Este hombre dice que era elocuente, era poderoso en la palabra. Hablaba con un denuedo, pero no hacía nada. Y ese es el problema, que mayormente
solemos tener. Queremos ver que nuestros familiares, queremos ver que nuestros amigos, queremos ver que la gente conozca y experimente el poder de Dios a través de nuestras vidas. Usted sabe que Dios le ha dado la capacidad y la habilidad de poder orar por alguien y esa persona pueda ser sana, esa persona pueda ser libre, esa persona puede ser restaurada, esa persona puede ser cambiada y pueda ser transformada. Jesús de Nazaret dice que llega justamente a aquel lugar. Porque hacía grandes cosas. Las multitudes se agolpaban y llegaban justamente al lugar a donde él estaba. De diferentes lugares. Y él estaba solo y él andaba solo. Hasta que él empieza a hablar con la gente, hasta que empiezan a sumarse los hombres, los discípulos comenzaron a sumarse al trabajo, al discipulado. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Dice así, aconteció, Lucas capítulo 5, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Multitudes, ahí estaba solo. Llega al lugar, llega justamente al lago de Genesaret, al mar de Galilea. Llega justamente aquí Jesús de Nazaret y dice que había una gran multitud. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, y cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús de Nazaret? Echad las redes. ¿Qué hizo Pedro? Echó la red. Muchas veces nosotros, no sé si usted se dio cuenta, Jesús le da una orden. Y dentro de la orden va acompañado, le da la orden, va acompañado justamente de todo el poder y toda la gracia. No es que Dios esté probando contigo, no es que Dios esté jugando con nosotros. Lo que Dios está diciendo, eso va a acontecer. Usted sabe muy bien que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Acá dice que Jesús de Nazaret le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vuestras redes son más de 2. Y Simón Pedro, o Simón, respondió y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Limitó. A veces nosotros limitamos el obrar de Dios en nuestras vidas. Este hombre era elocuente, este hombre era poderoso en palabras, pero no tenía hechos. Solamente dice las escrituras que él tenía, él era de Alejandría, el Apolo. Era muy elocuente.
conocía, sabía, describía, detallaba de una forma magnífica la palabra. Pero Jesús de Nazaret, él empieza a predicar y dice, y una gran multitud le seguía. El gentío se agolpaba para oír, para escuchar. Llega al lago y ve dos barcas y le pide la barca a uno. Si nosotros pudiésemos entender y comprender si obedecemos a las promesas, si obedecemos a la palabra, Dios cumple la palabra. Dios cumple la palabra y automáticamente sucede. Así dice las Escrituras, y puedo lograr probarlo por las Escrituras, aunque esa no es la intención. La intención es de que de primera le creas y de primera actúes o actuemos. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado tratando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, comenzó. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía automáticamente. ¿Por qué nosotros estamos vacíos? ¿Por qué nosotros no tenemos resultados? ¿Por qué Jesús de Nazaret le habla a Simón y le dice, echa vuestras redes, vuestras, todas las redes que tiene, échala? Y él le invita. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Escuche. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al maestro, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, mostrándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Y esa es la primera vez cuando Jesús le llama a Pedro. Pero Pedro podría haber dicho, no, yo con el tema de la religión, yo con el tema del cristiano, yo no soy ni cristiano, no soy ni evangelio, no soy ni protestante, no estoy ahí. Y en la segunda oportunidad dice que estaba estaba el gentío. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba fracasado. Había trabajado toda la noche. Había trabajado toda la noche y nada había pescado. Hay trabajos que no son productivos. Es porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Es como que la puerta se te cierra y tú no entiendes por qué se te cierra. Este hombre era pescador, había nacido junto al lago de Genesaret, junto al mar de Galilea, conocía de los peces. Que el mejor horario de la pesca para ellos es de noche. Conocía, sabía a dónde estaba el cardumen, pero él había trabajado toda la noche. El problema nuestro es que cuando lo perdemos todo, cuando no hay respuesta, cuando no hay salida, es que cuando más sensibles somos. Tú tienes que hablarle a tus hijos. Tú tienes que hablarle y decirle, mira, hijo, no seas como nosotros.
No seas como nosotros, que tuvimos que pasar necesidades, que tuvimos que padecer hasta que conocimos al Señor. Y Él ha cambiado nuestras vidas. Tú no tienes que experimentar eso. Empieza tu vida con superávit. No tienes que atravesar y pasar por el momento difícil, crítico en tu vida para que luego después, derrotado, fracasado, puedas decirle a Dios: pero ¿por qué no le obedeció en el primer momento? ¿Por qué no le obedece en el primer momento? ¿Por qué no le cree en el primer momento? Multitudes seguían al maestro. Ahí Pedro empezó a seguir porque Jesús le dijo: te haré pescadores de hombres. Y dejó eso. Le marcó la vida. La respuesta de Dios, la respuesta de Jesús es automática. Y muchas veces nosotros estamos pelados, como dice el chileno. ¿Por qué tenemos que pasar por esa situación? ¿Por qué limitamos? El apóstol Pablo en el libro de Romanos habla y dice que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas ellas nuevas. Tú eres un hijo de Dios. No eres cualquier otra cosa, eres un hijo. Pero tienes que dejarlo. Porque el éxito en la vida cristiana es obedecer a Dios. Eso te evitará pasar por algunos traumas. Entonces, esto le permitirás, esto le hablarás a tus hijos, esto le dirás a tus hijos: no pases por ahí, papi. Yo ya pasé por ahí. Por eso los momentos difíciles, los momentos críticos, no es suficiente conocer las Escrituras. No es suficiente conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es suficiente saber cuántos profetas profetizaron en el reino del norte y en el reino del sur. No es suficiente saber cuántas cartas escribió el apóstol Pablo. Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. No es suficiente. Si no lo aplico, me está diciendo como que no lo creo. Entonces, por eso Jesús empezó a hacer cosas. Él empezó a hacer cosas y empezó a moverse. Él por eso pasaba el tiempo en oración, oraba a Dios, clamaba a Dios. Dios le indicaba, le revelaba, le mostraba, le decía. Y cuando él se bajaba del monte, del lugar, se bajaba directamente con unas directivas. Por eso dice que gente de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, de todos alrededor, dice que multitudes de gente venía porque él hacía la obra.
No es que se quedó solamente intelectualmente conociendo las escrituras, la forma y la manera. ¿Cómo se va a hacer? ¿O cómo se debe de hacer? Se debe de aplicar. ¿Que vas a cometer errores? Claro que vas a cometer errores. Como aquel pastor que agarró y le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo a uno. Demonio, decime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Juan Díaz me llamo. Mentiroso, decime cómo te llamas. El hombre no estaba endemoniado. Dice, yo me llamo Juan Díaz, no tengo otra. ¿Me entiendes? Esas cosas son simples, pero muchas cosas vas a cometer hasta que afines. Vas a ir afinando tu puntería. Vas a ir afinando. No tienes que ser como la multitud, como la gente. Tú entras a las redes sociales y te dicen una cosa y te dicen otra y te dicen esto y aquello y que una mujer decía, oh, estoy feliz, estoy contenta. No se me nota, dice, porque grandes hombres de Dios dijeron que ya no se puede dar el diezmo, que ya no se puede pagar el diezmo. Le digo, qué bárbaro. Le cree más a esos hombres de Dios, que no los descalifico, que creer a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Cada uno dice que debemos de amar a Dios, es verdad, debes de amar a Dios. ¿Y el cumplimiento de la ley qué es? El cumplimiento de la ley es amor. Lo merecía ser salvo. Merecía ser salvo. Merecía ser perdonado. ¿Merecíamos ser perdonados por Él? No. Pero lo hizo por amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Lo que hago, lo que realices, lo hago por amor. Lo debes de hacer, siempre lo debes de hacer por amor. Porque si no, a una determinada persona, porque hizo esto o aquello, dentro de tu interior, o dentro de tu mente, o dentro de tu corazón, dirás a este que se vaya al infierno, pero por amor a Dios, porque le conoces a Dios, porque Dios se ha manifestado a tu vida, porque Dios se ha revelado a tu corazón. Tú no eres quien para condenarlo. Si Cristo murió por él. Entonces, si Dios te dice, ora. Así dijo cuando Dios le dijo a uno, ora por. Pero tú no sabes, Señor, la vida de este hombre que mata a los creyentes, que vino a buscarnos, ora. Porque gran instrumento me es en mis manos. Le mostraré a él, yo personalmente me revelaré a él y le mostraré. ¿Qué es ir contra la corriente? Era Saulo de Tarso, que ni sabía a quién perseguía. Jesús le dijo, ¿sabe qué? A mí sos el que me persigues. Y al otro hombre le dijo, ora, impone la mano. Cuando oró, impuso la mano. Y se le cayeron las vendas. ¿Qué hubiese pasado si ese hombre, si ese discípulo no hubiese orado por Saulo de Tarso? ¿Qué hubiese pasado si alguien que te ha predicado y hoy estás aquí en este lugar, si tu madre, si tu padre, quizá el padre no tanto, pero la madre sí, pues cuando estás preso y cuando son delincuentes, para la madre eres un hijo.
y estás impecable. Nosotros los hombres, no todos, hay muchas excepciones, tiene un corazón así. Pero ¿por qué limitar? ¿Por qué limitar el poder de Dios? Vasijas vacías, vasijas vacías. Pedro la primera vez le dijo, no quiero saber nada, no me interesa. Yo sigo mi camino, sigo mi vida. Ahora Jesús se iba al lago de Genesaret y ahí estaba. Le pide la barca. Qué buena oportunidad. La misericordia de Dios nunca la vamos a entender. El amor de Dios nunca lo vamos a entender o nunca lo vamos a comprender. Y no trates de entenderla ni tampoco de comprenderla, sino sencillamente debemos de creer en el poder de Dios y en el poder de su gracia y en el poder de su presencia. Segunda de Reyes, capítulo 4. Limitamos el obrar de Dios. Limitamos el obrar de Dios. Dice la Biblia, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamaron a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Vasijas vacías. Escucha. Vasijas vacías. Si vos vas a preguntar, vasijas vacías tiene todo el mundo. Vos vas y le pedís vasijas vacías, todo el mundo tiene. Ahí tengo en el depósito. Ahí tengo, llévate todas las que quieras, llévate todas las que quieras, tengo vacías, todas las que quieras. Pero si está llena, por cierto que no. ¿Sabe cuánta gente está vacía? Solamente el hecho de que puedas salir de esa puerta y puedas hablar con alguien. Dios te va a mostrar y Dios te va a revelar sin mucha ciencia cómo está su vida. Cómo se encuentra, está vacía. Vacía, vacía, vacía. Y le dijo, anda y pide para ti, no pocas. Cuando tú obedeces es así, es así. Es que Dios te está permitiendo a que tú veas la gloria, tú veas el poder de Dios a través de ese momento. Y luego le dice, toda aquella que juntas, luego cierra la puerta. Y ese poquito de aceite que tienes, empieces a llenar y a verter sobre esas vasijas vacías. Y la Biblia dice que empezó a cargar y se llenó una y la corrió. Puso otras, se llenó y puso otras, se llenó, se puso otra, se llenó, se puso otra, se llenó. Hasta que llegó un determinado momento, dice, uno de los hijos le dice, no hay más vasijas. Pero si hubiese habido más vasijas, hasta el día de hoy, se sigue llenando. Y nunca más cesará el aceite. Dios te quiere usar. Dice, él hacía, él se movía, se iba a una región, se iba a otra región.
y se iba a otra región y se movía y se trasladaba y multitudes y gente se acercaba, llegaban a ese lugar para escuchar la palabra, para escuchar los misterios, para encontrar respuesta a su caos, respuesta a su momento. Tienes que encontrar y encontrarás respuesta a ese momento. ¿Qué hizo la mujer? ¿Dónde se fue? Se fue a la financiera. Se fue a pedir un préstamo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere revelarme en esta mañana? Esta mujer se fue a la iglesia. Porque el hombre de Dios representa. La mujer, cuando habla de la mujer, representa a la iglesia. La mujer representa a la iglesia. El profeta, el hombre de Dios representa a Dios. Es la respuesta, es la salida a todas esas necesidades. Y se fue, le dijo, y viene el acreedor. ¿A dónde fue? A escuchar una palabra. ¿Qué hizo? Escuchó la palabra. No solamente escuchó la palabra, sino escuchó la instrucción. Anda por todos tus vecinos. Por todos tus vecinos. Y pídele vasijas vacías. Háblales a todos, en otras palabras. Y usa ese aceite. Por eso decía, Dios dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él le dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. El que se une a Él. La Biblia que dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, dice que uno es Él con Él. Jesús de Nazaret, cuando termina su ministerio, luego después resucita y le dice, la gloria que tú me diste, les he dado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo estaré con vosotros cuando todos los días. Aunque no hagas nada, Dios está contigo. Aunque tus sentimientos digan lo contrario. Aunque pienses que Dios no está contigo, Dios está contigo. Lo que pasa es que hemos cerrado la puerta y no le dejamos que fluya. Estamos como la iglesia de la Odisea. He aquí estoy a la puerta y llamo. El éxito es obedecerle a Él. El éxito de tu ministerio, el éxito de tu vida. El éxito está radicado indudablemente en obedecerle. Esta mujer obedeció, esta mujer escuchó la palabra. Esta mujer escuchó la palabra. Y se fue y aplicó su vida.
y vio grandes bendiciones. A veces uno ve grandes bendiciones un tiempo, 5 años, 10 años. Mientras te muevas, mientras encuentres vasijas vacías. Es porque Dios tiene un propósito. Dios le habla a Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, y le dice, anda y quédate en el río. Y él se acerca al río y ahí está, y los animales venían y le daban de comer, dice las Escrituras. Y pasó un tiempo y el río se secó. Era la oportunidad que Dios estaba dando a él. Ahora le dice, levántate de ahí y anda a Sarepta. Ahí yo tengo una viuda y ella te va a alimentar. La obediencia a Dios es fundamental, es importante. ¿Cuál fue el éxito de Pablo? Fundar iglesias. Nunca cesó el ministerio de Pablo. Nunca cesó. Ya cuando tenía todas sus iglesias por diferentes países, diferentes lugares, lo apresan. Y aún a pesar de estar preso físicamente, no espiritualmente, sino físicamente, él escribía esas cartas. Y hasta el día de hoy esas cartas cobran vida. Esas cartas llenan nuestras vasijas vacías. Por eso dice las Escrituras, una gran multitud seguía. Grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Seguía gran multitudes de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Tiro, de Sidón. ¿Venían para qué? Porque él hacía las cosas. No era solamente era un elocuente, un conocedor, un fervoroso, sino él vivía la palabra y la ponía por obra. Y eso es lo fundamental en nuestras vidas, el poder conocer a Dios y restaurarnos. Deja que fluya, deja que fluya, deja que fluya. Cuando veníamos en el viaje para acá, veníamos charlando con mi esposa. Y el viento por ahí era terrible. Entonces yo le decía, si yo subo la velocidad a una determinada velocidad, en alguna curva, cuando haga la curva, tiende el auto a levantarse un poco y eso es suficiente para que se dé vuelta. Si no lo hubiese sabido o no lo hubiese escuchado antes, le hubiese puesto los pies ahí. Pero cuando uno va a morir, ¿eh? Pero ¿qué importa si te vas a morir? ¿Cuál es el problema si te vas a morir? No hay nada que lo detenga. Cuando Dios quiere que vayas a la presencia de Dios, ayune, ore, grite, patalee, hagas todo lo que quieras, cuando Dios dice, chao, listo,
Y no tiene por qué andar diciéndote Dios, porque no tiene por qué andar diciéndote. Todos tenemos una fecha de vencimiento. Te mueras, ese día vas a morir. ¿Cómo vas a morir? No sé. Vas a morir ahí viejito, vas a morir en una clínica, vas a tener un accidente, se va a caer el avión, vas a morir en la ruta, vas a morir ahí planchando, o te acostarás a dormir y no te despertarás nunca más. Lo bueno es que yo no sé cuándo va a venir, entonces empieza a llenar las vasijas. Empieza a hacer algo. Empecemos a hacer algo. Empecemos. Sé una materia dispuesta. Sé un material dispuesto en Dios. La mujer escuchó la palabra. Se fue, no a pedir dinero, se fue a la iglesia a pedirle la palabra. Nada más. Dice la Biblia que esta mujer vino con la instrucción, llenó, luego después que llenó todo, todas las vasijas, vuelve de nuevo a la iglesia y le dice, ¿y ahora qué hago? Dice, vende todo lo que tienes, véndelo. Paga a tu acreedor y lo que te queda, con eso vive. No se fue a la financiera, no fue a pedir un préstamo. No, ven a Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y valórate. Te invito a que te coloques de pie en esta mañana. Grandes cosas hacía. Grandes cosas. Y cuando él empezó a caminar y a ir, y se les empezó a sumar los discípulos. Y los discípulos empezaban a sumarse. Vieron también la necesidad. Vieron la urgencia. Veían que podían apoyar, que podían ayudar. Sabe que el hacer el bien no existe, no hay ley. Hay ley para lo malo. Para lo bueno puedes hacerlo. En todo lo bueno, en todo lo amable y en todo de buen nombre, en esto pensar. Cierra tus ojos en esta mañana y deja que gravite esa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que la gracia y que la virtud de Dios y el poder de su presencia en nuestras vidas. Adoramos al Rey. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí.
Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Anhelo siempre estar cerca de ti. Levanta tus manos. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Dile a Dios.